la IA que tenemos hasta ahora, los modelos, los ChatGPT o cualquier modelo que construyamos, es lo que se llama una IA estrecha. Es una IA que es muy buena en hacer una cosa. Y luego hay lo que se llama la IA general, que es la IA que ya va a ser, va a tener un pensamiento parecido al humano y va a ser capaz de, bueno, pues de razonar casi como un humano. Esa IA todavía no está disponible ahora y uno de los problemas que hay es la potencia de computación. Okay. Entonces, para tener una IA general necesitamos 3 cosas, que son datos, energía y poder de computación. Bienvenidos a Intangiblia. Hoy tenemos el honor de conversar con Andrés Abad Rodríguez, quien es un líder en innovación tecnología y que ha dejado huellas en organizaciones internacionales como la OMS, la ONU, CERN, la OMPI y hoy impulsa el futuro desde Gavi y Astai Forum. Con una trayectoria que combina tecnología, impacto social y visión estratégica, Andrés nos ayudará a navegar el fascinante cruce entre inteligencia artificial y transformación digital y lo que tenemos por venir. Andrés, si quieres, por favor, introdúcete. Háblame un poquito de ti y cómo llegaste aquí a Suiza. Muy bien. Bueno, lo primero de todo, Leticia, muchas gracias por invitarme a tu podcast y a esta nueva temporada que estás echando a andar. Yo vengo de España. Llegué a Suiza en 2007 para trabajar en el CERN, en principio por una beca de solo 6 meses. Esos 6 meses se transforman en ya casi 18 años que hago en julio en Ginebra, como has dicho, trabajando en el CERN, en diferentes agencias de la ONU. He dado clases en MBAs, he hecho un poquito de todo. Mi trayectoria es un poco mixta. No es solamente en la parte tecnológica, abarco muchos campos y ahora mismo, como explicaste, tengo como 3 frentes abiertos. Mi trabajo principal, soy el jefe de tecnologías y operaciones en Gavi, la Alianza de Vacunas, que es una organización que se dedica a tratar de que todos los niños en el mundo estén vacunados, independientemente de su localización, de su religión, de su raza, de cualquier cosa, porque en el fondo los niños son todos niños en cualquier sitio y todos merecen una oportunidad. Y en paralelo, en mi poquito tiempo libre, me dedico a intentar aprender un poco más, a intentar compartir también lo que he aprendido hasta ahora. Ejemplo de ello es Astai Forum, que es un think tank que he lanzado con la intención de intentar devolver parte de lo que sé, de intentar ayudar con la red de contactos que tengo a diferentes regiones o provincias. Entonces la idea es mezclar talento local con talento internacional o fuera de la región, focalizarnos en una región, investigar cuáles son sus características de población, económicas, geopolíticas y demás, y decir, cómo esta región se puede beneficiar del uso de la IA, tanto en el corto, medio o largo plazo. Por ahora estamos solo en Asturias, es la región piloto, la región de donde vengo en España, y creo que además nos provee un buen caso de uso, un caso de uso interesante, donde poder echar a andar el think tank. Y luego, en paralelo, mi última tarea o mi último hobby con el que colaboro es con la Quantum AI Foundation, que es una fundación polaca que se dedica a dar a conocer y la parte de conocimiento y de intentar promocionar más las tecnologías cuánticas y su aplicación en la inteligencia artificial. Wow, entonces tú no duermes. Bueno, lo intento, no duermo mucho, es verdad, pero lo intento de vez en cuando. No, es cuando uno tiene pasión sobre algo, siempre encuentra maneras de manifestarlo y manera de hacerlo realidad. Entonces tienes la parte muy social en todo lo que haces y siempre la parte enfocada al desarrollo humano, que es muy bonito, que llevar la tecnología al humano y que comparta con el humano. Entonces vamos a comenzar con las preguntas del podcast.
Has liderado transformaciones digitales en salud, sostenibilidad y educación. ¿Qué es para ti lo más poderoso que la inteligencia artificial puede aportar al desarrollo social en los próximos 10 años? Nos va a aportar un cambio muy grande desde el punto de vista de que el mundo como lo conocemos va a cambiar. Va a cambiar, esperemos que para mejor, como siempre. Y va a haber muchas oportunidades. Sí que es verdad que algunos puestos pueden ser eliminados, pero van a crear otros muchos, y yo lo veo más como una potenciación de la persona. La IA bien utilizada puede potenciarnos mucho más. Yo lo que digo a veces en modo de broma es que la persona inteligente que la sepa usar va a ser mucho más inteligente. La persona no tan inteligente que solamente no sepa cómo preguntar bien y no sepa utilizar o tener el pensamiento crítico para decir esto es una buena respuesta o no, va a ser todavía menos lista. Entonces, esa parte de entender qué es la IA, no la parte técnica, pero entender cómo me puede ayudar, es como cuando tenemos que ver a la IA como a otra persona con la que trabajamos, con la que colaboramos, y hay que saber trabajar con ella. Como cuando trabajamos con personas, ellas son diferentes. En el caso de la IA es lo mismo, tenemos que aprender cómo le tenemos que preguntar para saber lo que queremos y saber cuando nos dice algo, entender es bueno o no. Ahí es donde la parte del pensamiento crítico y los conocimientos entran en juego. Hay una idea de que con la IA ya no se va a necesitar aprender y demás. Yo creo que es todo lo contrario. El conocimiento técnico va a ser todavía más importante porque te va a permitir tener ese pensamiento crítico para decir, esto que me está dando es bueno o no, vamos a investigar más por este camino, o esta rama que me da la desechamos. Y luego hay que también entender, y eso yo creo que es importante que se empiece a dar en los colegios y que haya más divulgación y más debate sobre ello, de que hasta ahora el mundo que teníamos era un mundo determinista, de que tú sabías que tú metes en Excel 2 más 2 y te va a dar 4. Sí. Con la IA eso cambia, porque la IA funciona con probabilidades. Vamos a cambiar de un mundo determinístico donde la solución es para un problema dado es siempre la misma, a un mundo donde la IA te va a dar una probabilidad. O sea, 2 más 2 van a ser 4 con el 99,999999%, pero hay una posibilidad de que no. Y eso es lo mismo para una suma o para un texto o para una opinión o para una solución X que la IA te dé. Entonces tenemos que aprender a cambiar ese chip en nuestra cabeza, y eso es la parte donde socialmente yo creo que va a ser muy importante que la sociedad aprenda a introducir a la IA dentro de sus tareas cotidianas, a trabajar con ella y a entender de que el mundo ha cambiado. Esperemos que para mejor, pero ha cambiado. Entonces, una soft skill o una habilidad blanda que necesitamos es la parte del pensamiento crítico, de entender la información, conocer la fuente y hacer el juicio y determinar si realmente es algo que es correcto o que todavía se fue por el camino totalmente equivocado y comenzó a alucinar y no tiene nada que ver con lo que tú le preguntaste o lo que quieres hacer. Totalmente. Y ahí es el punto donde te decía que hay que ver a la IA como otra persona. Tú a una persona que trabaja contigo, a un amigo tuyo, tú le preguntas algo y él te da una opinión, una respuesta. Y eres tú el que tiene que pensar, vale, esa respuesta tiene sentido, no tiene sentido, está en línea con lo que necesito, ¿no? Y la IA la tenemos que tratar igual. Okay. A la IA ahora mismo se le está intentando esta parte de la explicabilidad de la IA, de por qué me has dado esta respuesta. Yo creo que hay que verla desde otro punto de vista, que hay que entender si lo que nos ha dicho es bueno o no. Porque hay modelos que tú vas a controlar, que tú vas a crear, donde tú puedes decidir
o influir más en lo que te dice, y hay otros modelos tipo los Copilot, ChatGPT y demás que tenemos, donde no podemos saber por qué nos ha dado esa respuesta. Okay. Tú puedes influir en la entrada, o sea, en lo que le preguntas, y en la salida, el entender si lo que te dice es bueno o no, pero la caja negra, el cerebro, no lo vas a manejar. Y además es injusto, porque le vas a preguntar a una máquina algo que no le preguntarías a una persona. Yo si te pregunto a ti cuál es tu opinión sobre algo, o cuántos son 2 más 2, me vas a decir 4, pero yo si te pregunto por qué o cuándo has aprendido eso, o dime en qué libro has aprendido eso, tú me dirás, es que ni me acuerdo. Claro, claro. Y además lo que tiene valor es que me digas si 2 más 2 son 4 o 5, pero no que me digas de dónde has sacado que 2 y 2 son 4. El álgebra de Baldor. O sea, igual el proceso matemático sí, pero el dónde lo has aprendido, yo creo que es la parte que no tiene valor, y mucha gente se está empecinando en no, porque tiene que ser explicable y demás, y yo creo que hay que ir a la parte de hay que ser suficientemente maduros para saber qué se le pregunta y entender las respuestas. Entonces lo principal es aprender a preguntar y aprender a entender la respuesta. Sí, es eso, es el pensamiento crítico tanto para preguntar como para entender la respuesta, y luego el aprender a trabajar con estas herramientas. Es otra herramienta más que en vez de tener, bueno, pues ser como un Excel que es mucho más frío y otra determinista donde hay que meter unos números y nos da un resultado, va a ser una interacción de alguna manera, va a ser otro colega más, un colega digital. De hecho, en algunas áreas, por ejemplo, una área que estamos investigando en el think tank que llevo es el gemelo digital del empleado público. Okay. Y va a ser como un colega más. Es un colega que bueno, pues va a hacer las tareas tediosas y demás. Va a ser como el becario digital, donde, oye, hay que poner sellos a 1000 cosas, pues esto que lo haga el becario. Pues la IA puede ser como el becario listo que nos han dado para ayudarnos. Hacer fotocopias. Bueno, algo que no se hace tanto, pero cuando yo comencé, yo me pasaba horas en la fotocopiadora abrazada. Bueno, y en tu experiencia en organizaciones globales, ¿cuáles son los mayores mitos o malentendidos que ves sobre la adopción de la IA en sectores como la salud pública? Bueno, el primero es que la IA lo va a arreglar todo. La IA no es una varita mágica y es una herramienta más, y depende de cómo lo utilicemos. Si lo utilizamos bien, otra vez nos va a potenciar. Si no la sabemos utilizar, pues no nos va a dar realmente un beneficio a lo que hacemos. Y hay que entender además que a la IA funciona a base de datos. O sea, la IA en sí podemos verlo como una persona muy lista, una persona superdotada que puede hacer unas cosas muy bien. Pero si no se le enseña y no se le da el conocimiento básico, no va a funcionar. Entonces, ese es otro de los problemas que tenemos, por ejemplo, en las diferencias entre Europa, con China y Estados Unidos, en términos de la privacidad y demás. Y yo creo que hay que tener un equilibrio, sobre todo en la parte de salud, donde se puedan utilizar esos datos. Se tienen que anonimizar para que, obviamente, que los datos de salud de una persona no sean utilizables contra ella, y obviamente para mantener la privacidad de la gente. Pero por el otro lado, tenemos a día de hoy una oportunidad maravillosa de usar todos los datos que tenemos de todo el mundo e inferir un conocimiento y unos datos que hasta ahora no podíamos. Entonces hay que encontrar ese balance entre privacidad y seguridad y demás, y beneficio global o beneficio común. Y de esos beneficios puede ser prevención de enfermedades o prevención de epidemias. Puede ser todo, puede ser hasta la parte de detección temprana de epidemias y problemas globales, a problemas cotidianos. Problemas cotidianos, me refiero, por ejemplo, un ejemplo que tenemos claro es el cáncer de mama, donde a base de alimentar a los modelos con cientos y miles y cientos de miles de radiografías y escáneres, pues ahora pueden
Hay modelos que incluso detectan los cánceres en una etapa previa que los radiólogos no son capaces de detectar. Wow. Y eso es gracias a que han sido alimentados con una cantidad ingente de radiografías y de tags y demás que pueden hacer que esos sistemas aprendan más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos. Y eso se tiene que extender a otras áreas de la salud. Hay datos clínicos igual un poco más delicados, donde claro, necesitas poner más datos de la persona. No solamente que la persona ha tenido esto, sino... O sea, la edad, el origen, el estilo de vida. Solamente con unos cuantos datos básicos no puedes inferir igual el conocimiento, pero cuando lo pones en un contexto con más información, con más gente, con más cosas, es donde puedes realmente sacar un beneficio que puede ser muy bueno para todos nosotros. Sí, porque hay elementos ambientales o del ambiente de la persona que determinan su salud o que determinan qué enfermedades tiene más riesgo de sufrir. Exactamente. Y es necesaria esa información para hacer un análisis completo. Exactamente. Pero siempre buscando la manera de salvaguardar la información sensible, o sea, que no se conecte al sujeto que se está investigando. Exactamente, porque hay tanto problemas de privacidad que es entendible que la gente no quiera compartir públicamente, oye, estoy enfermo, tuve esto hace 10 años, o es información privada que no tienes por qué compartir. Y también en países tipo Estados Unidos o demás, donde tu perfil de salud influye en el coste de tu seguro y demás, pues son cosas que no quieres compartir. Sepan, claro. O que seas tú el que decidas cuándo, dónde y cómo lo compartes, no que sea una cosa global que cualquiera puede utilizar. Pero a la vez hay que encontrar ese balance, ese equilibrio, donde esa información también se puede usar para el bien común de la sociedad y que nos permita, bueno, pues avanzar y mejorar los sistemas que tenemos ahora mismo. Sí, porque siempre ese es el tema entre lo individual y lo colectivo, de que tenemos como sociedad en alguna medida derecho a avanzar, a conocer, a tener la información a mano, pero como individuos también tenemos el derecho de mantener nuestra vida privada, porque puede tener consecuencias, repercusiones de tu reputación, de tu avance como carrera, porque dicen, bueno, si esa persona sufrió eso, sufre esto, no va a ser buena en su trabajo, que cosa que no necesariamente es así. Entonces siempre es un tema de encontrar un balance entre el individuo y el colectivo, que ninguno de los dos se vea en desventaja. Y cuando trabajas con la inteligencia artificial en entornos como lo haces al día a día, multiculturales, multilaterales, con personas de todo el mundo, con todo tipo de pensamiento y con todo tipo de manera de vivir la vida, ¿cuál es el principal reto? ¿La tecnología o las personas? En la mayoría de las organizaciones, y no estamos hablando... de las organizaciones que llevan la tecnología al límite y que están ahí al borde de la innovación. Okay. En el 95 o 97% de las empresas, la tecnología es una commodity. Es algo que está ahí para usar nosotros, pero el reto de verdad es en las personas. Yo lo veo en algunos casos, he visto en algunos sitios se implementa la inteligencia artificial en el trabajo. Y una puerta, por ejemplo, sencilla de implementarla es usando Copilot con Microsoft, porque bueno, ya tenemos licencias en una organización y demás. Vamos a usarla como el paso natural. Y la gente está muy contenta porque de repente dice, meca, voy a poder hacer unos emails impresionantes. O sea, yo no soy nativo en inglés y voy a hacer un email que va a parecer que lo escribió el secretario de la reina de Inglaterra. Increíble. Pero ¿qué sucede en el otro lado? Que las personas dicen, tengo muchos emails, recibo demasiados correos. Voy a decir a mi Copilot que me haga un resumen de mi bandeja de entrada y que me diga los puntos importantes. Con lo cual, en algunos sitios hemos pasado de tener una comunicación de persona a persona de la persona a su inteligencia artificial que habla con la inteligencia artificial de la otra persona que a su vez habla con la otra persona. Con lo cual, yo ahí no veo una ventaja de verdad. Entonces,
el reto al final yo creo que está en las personas, en aprender de verdad a usar las herramientas de una manera que nos den un valor añadido y que no sea otra capa más de decir, uy, qué buenos emails hago, uy, mira qué listo soy, que resumo mi bandeja de entrada y gasto 10 minutos menos, y al final es como, sí, pero ¿qué valor tiene todo esas dos tareas? Ninguno, seguramente. Y se pierden cosas. Y se pierden cosas, se gastan recursos. Copilot entiende que es importante, no necesariamente es importante en el contexto que la persona tiene que buscar o tiene que leer o entender. Totalmente. A mí, por ejemplo, hace unos meses volví de vacaciones, un periodo vacacional, y tenía 200 y pico correos. Lindo. Y yo, bueno, soy de la vieja escuela, entonces los leo todos. Es verdad que hay algunos que según veo de quién viene o es un correo automático ya los puedo borrar directamente, y hay otros que necesito leer y fijarme en los detalles, porque hay veces que hay la típica palabrita no sé dónde es la que te dice, uy, aquí hay problemas. Y me decían los compañeros, ¿cómo no usas Copilot que te dé el resumen? Y yo, no, porque para esto no me fío. Okay. O sea, todavía hay un conocimiento experto que yo tengo que el Copilot que utilizo no lo tiene. Esas sutilezas a veces cuando manejas un proyecto de informática y alguien en la parte del negocio no está contento, pero somos políticamente correctos y ponemos que es un correo que tú según lo lees sin contexto y dices, uy, la persona está súper contenta. Pero cuando tienes el contexto detrás dices, aquí, pasivo-agresivo. Aquí hay muchos problemas. Entonces es la parte donde la inteligencia artificial no me da ese contexto y yo lo tengo que utilizar. Claro. Sí que es verdad que en otras áreas es muy potente. Yo he visto personas en mi organización, por ejemplo, que lo usan de una manera muy inteligente. Tenemos, por ejemplo, un gran documento de 200 y pico páginas que resume un proceso que estamos haciendo. Entonces, lo estamos intentando mejorar. Y claro, leerse ese documento es infumable. Aparte que necesitas semanas para entenderlo. Y lo que hacen muchos compañeros técnicos es cogen ese documento, se lo dan a Copilot. Copilot lo digiere rápidamente y luego hablan con él. Oye, en este proceso, ¿en qué puntos interaccionan? Entonces, eso está igual en 5 o 6 partes del documento y Copilot te hace todo el resumen de esos puntos y te da una versión rápida y resumida de lo que necesitas. Entonces, eso sí que es un uso inteligente de herramientas de la IA, pero al final la herramienta es la misma. Y es la persona la que hace el uso. Sí. Porque haces preguntas específicas también. O sea, le diste el material, pero no es que dijiste, dame un resumen global, no es, yo necesito conocer tal cosa, dime qué hago con esto, cómo hago esto. Exactamente. La pregunta es precisa, no es una pregunta general de que Copilot decide qué es importante o no, sino es el especialista hace la pregunta de acuerdo a lo que está buscando. Exactamente. Y eso lo podemos enlazar con la primera pregunta que teníamos, con el conocimiento experto, tanto para preguntar como para analizar la salida. Y yo creo que es un buen ejemplo y un claro ejemplo de la misma herramienta se puede utilizar muy mal para resumir correos y tener diálogos entre mi correo de Copilot y tu correo de Copilot, o el uso de la misma herramienta en otro área del trabajo donde sí de verdad crea un valor añadido y aporta un beneficio al equipo. Genial, genial. ¿Y qué consejo le darías a un líder que quiere implementar la IA en su organización, pero siente que su equipo no está listo? El equipo nunca va a estar listo. O sea, implementar la IA es o hacer una transformación digital si la necesitas o algo similar. Es como tener hijos. Nunca hay un momento perfecto. Entonces, lo que también hay que tener es un poquito de cabeza. Decir, bueno, pues no es lógico ni se puede esperar que digas, oye, en 3 meses vamos a todo cambiarlo a IA, vamos a utilizar la IA, que vamos a cambiar la forma de trabajar y demás. No es factible. Okay. Entonces, lo que hay que intentar es encontrar casos de uso donde de verdad veas que te puede aportar un beneficio. Asegurarte de que tienes que tienes datos para alimentar ese caso de uso y empezar a hacer pequeños experimentos con ello. Yo creo que lo mejor es eso, intentar
pequeños modelos, no hacer de repente un gasto loco si no tienes la idea clara, porque a veces tienes la idea clara pero no tienes los datos. Y la IA al final se alimenta de datos. Es esta persona muy lista que si tú no le explicas cosas, aunque sea muy lista, no te va a decir respuestas porque no sabe, no tiene el contexto, la información para darte cosas. Entonces, bueno, lo primero sería crear siempre una estrategia de información, una estrategia de datos, tener datos que sean, bueno, pues, lo más limpios posibles, que haya removido pues, bueno, toda la información errónea, duplicada y demás, y digas, bueno, pues esta es mi información, y con ella pues vamos a ver cómo podemos inferir cierto conocimiento, ciertas estructuras de información que nos permita utilizar la IA de una manera que nos aporte de verdad un beneficio a lo que hacemos. Claro, o sea, que sume y que el equipo eventualmente poco a poco va a comenzar a hacer el cambio, porque siempre hay resistencia cuando comienza un cambio, y más cuando es un cambio radical o un tema de que el proceso ya no va a ser el mismo. Siempre hay personas que dicen, no, si no está roto no lo cambies, pero es un tema de mantenerse actualizado y que también seamos relevantes como profesionales después, porque no hacemos nada resistiendo a algo que como quiera va a pasar. Totalmente. Y por eso yo creo que hay que, sobre todo al principio, identificar las áreas donde de verdad nos va a aportar valor y empezar a hacer pequeños experimentos que demuestren ese valor. Si queremos implementar la IA y empezamos con áreas que la gente no ve que de verdad traiga un beneficio, sino que es otra cosa superflua más y no logramos crear ese momento con la gente, crear ese, como dicen en inglés, ese quick win, una victoria rápida que digas, ostras, pues sí, esto de la inteligencia artificial nos ayuda y nos trae un valor. Luego es cuando puedes empezar a pensar en cosas más grandes. Pero de primeras, y además, sobre todo si no tienes experiencia, yo creo que el consejo sería empezar por algo pequeño, algo que de verdad tú crees que puede traer un valor y de una manera relativamente rápida, e intentar empezar por ahí. Entonces, no inversión loca, no tomen un préstamo que casi quiebren a la empresa. Totalmente, es como cuando empezaba el blockchain, los NFTs y demás, que todo el mundo era, no, vamos a invertir no sé cuántos millones en blockchain. Es en plan, sí, pero tú tienes un caso de uso que de verdad te vaya a traer un beneficio a la empresa o va a ser solo por poner en la página web, tenemos blockchain, pero luego no te va a traer un beneficio. Pero luego el problema de esos sistemas, el coste de verdad no es en la implementación. Yo lo veo que mi gran batalla no es implementar proyectos que cuesten X millones. Es que cada nuevo software que pones en producción tienes que mantenerlo. Y tienes que mantenerlo ciertos años. Y necesitas un equipo detrás. Y ese es el coste oculto muchas veces que no se ve cuando se implementa, que son los costes que luego lastran a la organización en otras áreas porque de repente se ve que todos sus recursos de operaciones y demás están ya consumidos y no pueden implementar nada más. Claro, porque todo esto fue enfocado para la nueva tecnología. Entonces es un tema de hacerlo estratégico y con conciencia de que la empresa puede soportar a largo plazo. Eso es. Ok, perfecto. Y ahora vamos a hablar del límite de lo posible. Eres miembro del Advisory Board de la Quantum AI Foundation, que ya nos hablaste un poco de ella. Para quienes no están familiarizados, ¿nos puedes explicar de forma sencilla, como no técnica, qué es la computación cuántica y por qué podría revolucionar lo que hoy entendemos como inteligencia artificial? Pues la computación cuántica es un tema complicado. Es un tema complicado hasta para los que intentamos saber algo. Es muy complicado. Pero vamos a intentar verlo de una manera sencilla. Hay tareas a día de hoy, por ejemplo, hacer una simulación del clima, que directamente en nuestros ordenadores personales no se pueden hacer. O sea, no hay capacidad ni de memoria, ni de disco, ni de procesador para hacer ese tipo de tareas y tienen que estar hechas en supercomputadores.
Supercomputadores son estos grandes centros de computación con salas llenas de ordenadores y demás, donde a día de hoy pues, se realizan los cálculos de predicción de terremotos, predicción del clima, análisis de pues, nuevos fármacos y demás. Y depende de la complejidad, pues, pues esos cálculos en estos superordenadores pueden llevar mucho tiempo. Entonces, hay el ejemplo de un prototipo de ordenador cuántico que Google sacó hace poco, que se llama el Sycamore, que, cogieron una tarea matemática, una simulación, que en el mayor supercomputador existente hoy se tardarían 10.000 años en completar. Oh, wow. Si se intentase llevar a cabo. Okay. Este prototipo de ordenador cuántico lo hizo en 200 segundos. Wow. Entonces, el cambio de potencia es enorme. Okay. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, hasta ahora nuestros ordenadores, móviles, portátiles, funcionan con transistores que manejan ceros y unos. Si tienen carga eléctrica o no, es un 0 en 1. Y que es lo que se llaman los bits. Y así es como funcionan los ordenadores de hoy. Los ordenadores cuánticos van al nivel de los átomos y usan lo que se llaman los bits cuánticos o los qubits, donde ya no se usan ceros o unos, sino que es el momento del campo magnético de los electrones, que puede ser 0, 1, pero es la probabilidad de que pueda ser 0, 1 o cualquier combinación de ese 0, 1. Puede ser 50% 0, 50% 1, 60% 0, 35,341. Con lo cual, claro, tienes estados infinitos. La capacidad de información que tienes ahí es brutal. Okay. Y es lo que permite manejar y hacer estos cálculos de una manera tan rápida, que es exponencialmente mucho mayor de lo que tenemos a día de hoy. ¿Cuál es el problema de estos ordenadores a día de hoy? Bueno, pues es que estos ordenadores, como he dicho, funcionan a nivel de átomo. Por ahora se ha conseguido solo que tengan unos pocos qubits, o unos poquitos átomos. Estos átomos tienen que estar perfectamente alineados, no puede haber ningún problema, no puede haber ninguna impureza, y para que funcionen bien a día de hoy tienen que estar refrigerados con sistemas de criogenia a un valor cercano al cero absoluto. O sea, unos sistemas parecidos a los que usa el CERN para refrigerar el LHC y demás. Obviamente esto no es muy escalable y por eso a día de hoy no hay ordenadores cuánticos comerciales. ¿Cuál es la implicación de los ordenadores cuánticos o la computación cuántica con la IA? La IA que tenemos hasta ahora, los modelos, los ChatGPT o cualquier modelo que construyamos, es lo que se llama una IA estrecha. Es una IA que es muy buena en hacer una cosa. Y luego hay lo que se llama la IA general, que es la IA que ya va a ser va a tener un pensamiento parecido al humano y va a ser capaz de razonar casi como un humano. Esa IA todavía no está disponible ahora y uno de los problemas que hay es la potencia de computación. Okay. Entonces, para tener una IA general necesitamos 3 cosas, que son datos, energía y poder de computación. El poder de computación se arreglaría con los ordenadores cuánticos. Una vez que está ahí, ya está. La energía, veremos. Tal como está el mundo, veremos qué pasa. Tapando el sol. Y si logramos descubrir, pues los reactores de fusión y demás, que pueden dar un salto en la generación de energía. Y luego está la parte de datos, que ya pasa en modelos de IA hoy en día, que los datos reales no son suficientes. O sea, por muchos, podemos imaginar que la cantidad de datos que generamos hoy es brutal, y es verdad que es brutal, pero para muchos modelos no son suficientes. Entonces, si vamos a ir a un modelo muchísimo más potente,
los datos que tenemos hoy se van a quedar muy escasos. Volviendo al ejemplo del niño superinteligente, es un niño esta IA general va a ser un niño superinteligente y le vamos a dar un TVO. Entonces, claro, con esto no podemos esperar que desarrolle nuevas fórmulas médicas. Entonces, también se está investigando, muchas empresas en el mundo y gobiernos están ya investigando lo que se llama el dato sintético, que es datos generados artificialmente, pero que son casi iguales a los reales. Okay. Con lo cual vas a poder, pues, bueno, alimentar a las IAs con una cantidad infinita de datos. El problema a día de hoy es que, claro, crear esos datos sintéticos no es muy fácil. Y no es muy fácil porque, claro, acercarse lo más posible a datos reales, pues es la parte que es complicada. Tú tienes que crear unos datos probabilísticamente que vayan a ser parecidos a los reales, y ahí es el challenge que tenemos a día de hoy. Entonces, para esa IA general que nos puede dar la computación cuántica, tenemos, bueno, pues primero que arreglar los sistemas cuánticos, poder generar computadores cuánticos que funcionen como los de hoy, que es posible, porque hay acciones en la naturaleza como la fotosíntesis, que es una acción cuántica. O sea que se puede hacer a temperatura real, o para que todavía estamos en pañales. En pañales en la parte de informática cuántica, pero una vez que tengamos esa parte, tengamos una generación de datos sintética bien hecha, potente y demás, y la energía esté solucionada, vamos, la inteligencia artificial general va a venir casi por accidente, porque es obvia una vez que tengamos esos tres elementos. ¿Y esa es la que se llama la superinteligencia? Sí, a ver, podemos ir un paso más allá cuando digamos, vale, esta inteligencia artificial general va a ser ya mucho más, pero bueno, va a ser la evolución de esa inteligencia artificial general. Y ahí, bueno, es donde entran todas las discusiones que hay ahora mismo de nos va a querer, pero bueno. ¿Nos vamos a volver la Matrix o no? Pero bueno, vamos a pensar paso a paso. Que hasta ahora, pues las cosas... El mundo es mejor ahora mismo que hace 100 años, sí. Y esperemos que dentro de 100 años sea mejor que ahora. Hay cosas que podemos decir, yo no considero que sea mejor, pero bueno, en general nos morimos más viejos, comemos mejor, tenemos más oportunidades de muchas cosas. Bueno, esperemos que todo vaya en la línea. No, y como la humanidad nunca va a ser perfecta, siempre va a haber cosas buenas y cosas malas, y el tema es que las cosas buenas sean más que las malas. Totalmente. Y ahora que sacas ese tema, está el tema de los biases que llaman en inglés, sí. que las IAs van a tener sí o sí. Porque el humano la tiene. Porque se alimentan de los datos, y los datos los generamos nosotros, sí. que tenemos un montón de perjuicios, como en español, de estos perjuicios que tiene la IA, porque los datos que utiliza son nuestros. Claro. Entonces nosotros generamos datos con perjuicios, y incluso si pensamos que no los tenemos. Hay cosas que... Bueno, había un ejemplo de una empresa de seguros en Estados Unidos que, como hablábamos antes, para dar los seguros médicos tenía un montón de información sin nombre, sin ningún tipo de dato, pero resulta que había a una población de color en una ciudad de Estados Unidos que les daba los seguros más altos. Dice, pero ¿cómo es posible? Si nuestros datos no tienen ningún perjuicio en términos de raza, nombre y demás. Resulta que era por el código postal. Pues resulta que había, bueno, pues una especie de gueto en esa ciudad y demás, y se sabía que si vivías en ese código postal ya te subía el precio. Entonces, a veces los perjuicios vienen por cosas que ni nos damos cuenta, ni pensamos que eso puede ser un perjuicio. Claro. Y es por eso que no hay ninguna IA sin perjuicios, y hay que entender que obviamente hay que intentar minimizarlos y que sea lo más neutra posible, pero hay cosas que van a estar ahí sí o sí. Y hay cosas que son muy pequeñas, porque, bueno, bajando un poco la sofisticación de la tecnología, tú sabes que cuando uno pone la mano en el agua, que el agua abre, la llave abre,
Eso funciona con el reflejo de la luz, que uno pone la mano, se refleja la luz en el monitorcito que tiene y ahí sabe que tiene que abrir la llave. Resulta que en las teces oscuras no se refleja la luz de la misma manera. Entonces, cuando yo pongo mi mano, yo tengo que moverlo un poquito para que capte que yo estoy ahí. Y es un tema de que es una cosa tan sencilla de que, bueno, la mano se pone, se refleja la luz, pero tiene que pensar que no todas las personas tienen el mismo color de piel y que la luz no se refleja igual en todas las pieles. Entonces, y ahí se puede escalar a todo lo demás, de que algo tan sencillo como que, bueno, si todo el mundo pone la mano, se hace. No hay ningún tipo de prejuicio ahí, pero sí lo hay, porque no tiene conciencia de todos los factores que pueden influir en el día a día de una persona. Totalmente. Ah, pero qué interesante. O sea, que el código postal puede subirte tus gastos. Sí. ¿Y en qué áreas ves que la combinación de la IA y el quantum tendrán el mayor impacto primero? ¿En salud, en sostenibilidad, energía o en otro campo? Salud es un campo donde tiene todas las de ganar, porque es un campo donde si empezamos a pensar en las drogas y medicamentos personalizados por una persona, dependiendo de su historial, de sus necesidades y demás, es un campo claro y evidente. Y otro campo donde yo veo que va a tener un impacto brutal es en la ciberseguridad. Hay que pensar que los modos de encriptación de los bancos, de los gobiernos y demás, donde guardan pues nuestros datos bancarios, nuestros balances de cuentas, nuestra información privada, los secretos de los gobiernos, una vez que la informática cuántica esté ahí, los modelos actuales no valen. Es por eso por lo que muchos gobiernos y muchos bancos están encima de esta tecnología, porque quieren estar en lo último y quieren ver el impacto que pueden tener en su lado. Y yo creo que esas dos áreas van a ser las de mayor potencial. Tiene potencial para aplicarse en cualquier área. Okay. Pero estas dos yo creo que pueden ser las de mayor impacto. Y el tema que se pueden probar los medicamentos de manera más eficiente o evaluar los resultados también cuando las pruebas clínicas que pueden construir o destruir una investigación científica. Entonces, en eso también podría ayudar. Totalmente, se pueden crear humanos virtuales donde se pueden hacer un montón de combinaciones, incluso combinaciones a nivel molecular, de cómo puede afectar a la célula directamente y demás, ya no solamente a la combinación de células que es el individuo, pero justamente a la célula, y nos va a permitir hacer una cantidad de combinaciones y de análisis que a día de hoy es imposible. Oh, wow. Ok. Qué bien. El futuro es brillante. El futuro pinta bien. ¿Qué habilidades nuevas crees que debería empezar a aprender los profesionales jóvenes, y no tan jóvenes? Todo el profesional que se quiera mantener actualizado, vamos a decir, que sueña con trabajar en el futuro cuántico. En el futuro cuántico, a ver, tenemos la parte de la informática cuántica como tal. Esa va a ser súper técnica, como es a día de hoy la parte de los procesadores de informática y demás. Como es un nicho para gente, bueno, pues con cierto conocimiento y con ciertos intereses. Para el resto de los mortales, digamos, es un área donde no es tanto la informática cuántica, es más la IA, como hablábamos antes, y es más el saber utilizarla. Ahora, hoy en día tenemos unas herramientas de IA que no existían hace 5 o 10 años, y en 5 o 10 años vamos a tener herramientas que a día de hoy no podemos ni pensar, o aplicaciones que no podemos ni pensar. Ahora ya se está empezando a usar estos anillos que te lo miden todo. Sí. Igual dentro de 5 años estamos hablando con el anillo que va a hablar con nuestra esposa, no lo sé. Entonces, yo creo que la mayor habilidad que hay que darse cuenta que hay que tener es la adaptabilidad. Estamos en un mundo en que no vale ya más eso de yo aprendí algo hace 10 años y voy a seguir así hasta que me muera.
Incluso una vez que no estés trabajando, ya no solamente para el mundo laboral, pero para el día a día, necesitas aprender. Claro. Yo, una de las mayores shocks que llevé fue cuando fui a China como parte de mi MBA, pues yo estaba acostumbrado a la cultura española, donde a las personas mayores rechazan el aprendizaje. Claro. Yo me acuerdo ya desde pequeño lo de Andresín, ¿me puedes poner el vídeo? ¿Me puedes programar el vídeo y demás? Y eso es cualquier cosa. O sea, a mucha gente ir al cajero a sacar dinero le cuesta la vida. Claro. Y yo cuando fui a China vi a gente muy mayor pagando con códigos QR en la tienda. Y eso te estoy hablando de hace pues casi 10 años ya. Wow. Y es simplemente porque ellos tienen la mentalidad de que, bueno, el mundo cambia y hay que adaptarse. Claro. Y yo creo que hay que generar esa mentalidad de que el mundo está cambiando, va a cambiar, cada vez va a cambiar más rápido y que simplemente nos tenemos que adaptar. No es sencillo, no es fácil y a todos nos gusta estar como estamos, pero hay que aprender a aprender. Claro. Entonces es un tema de que no hay que tenerle miedo a la tecnología, no hay que aferrarse tampoco a esto es lo que yo sé, no quiero aprender más nada, sino estar abierto al cambio, pero al cambio con conciencia. Exactamente. Ok, perfecto. Entonces ahora vamos a una parte un poquito más divertida. Vamos a preguntas flash. Venga. Tienes que decir o una o la otra sin explicación. ¿Una inteligencia artificial que piense como tú o una inteligencia artificial que piense mejor que tú? Una que piensa mejor que yo. ¿Gobernar la IA con reglas estrictas o dejar que evolucione libremente? Esta es complicada. Una o la otra. Venga, que evolucione libremente. Ok. ¿Quantum para hacer inmortales los datos o para romper toda la ciberseguridad conocida? Para romper toda la ciberseguridad conocida. Okay. ¿Salvar la biodiversidad o colonizar otros planetas con la IA avanzada? Colonizar otros planetas. ¿Un mundo donde toda creación sea 100% humana o humanos que creen con la IA? Humanos se creen con la IA. ¿Y erradicar la desigualdad digital o acelerar la inteligencia colectiva aunque deje muchos atrás? Acelerar la inteligencia colectiva. Ok. ¿Confiar en la IA como asesor personal o mantener siempre un control manual aunque sea más lento? Mantener siempre un control manual. ¿Preferirías un chip de IA implantado en el cerebro o confiar toda tu memoria a la nube? Uf. Tienes que decidir. Parece un episodio de Black Mirror. El chip, pero esto es como susto o muerte, ¿no? Y finalmente, ¿aceptarías vivir en una ciudad administrada 100% por IA o preferías mudarte en un pueblo sin internet? Vamos a decir la ciudad con la IA. Ok. Perfecto. Entonces, seguimos con la parte de divertida. Aquí tenemos la paleta, espérate, que es una raqueta que adapté. Muy bien. El más es verdadero y el menos es futurista, o sea, no ahora, no vamos a decir falso porque en algún momento será. La primera. ¿Estás listo? Estoy listo. Ok. La inteligencia artificial diseñará tratamientos médicos personalizados para cada paciente antes del 2030. Ok. Tenemos ciudades inteligentes, autosuficientes, gestionadas casi en su totalidad por algoritmos antes del 2040. Sí, ok. Sí. La computación cuántica hará obsoletos
todos los sistemas de encriptación actuales en menos de 20 años. Sí, también. Me gusta. Todo positivo. Las leyes de propiedad intelectual se reescribirán totalmente por la presión de las creaciones generadas por la IA. Ah, futurista. Ok. Ujú. En menos de 10 años, cada persona tendrá un asesor de vida basado en la IA que evoluciona contigo. Sí. Venga. La IA logrará escribir una novela que gane un premio literario internacional importante. Sí. Seguro que sí. Ok. Estoy seguro de que muchas cosas que están pasando o siendo escritas ahora están en esa línea ya. O sea que- El primer ministro o presidente de algún país será una IA antes de que termine el siglo. Futurista. Ok. Las inteligencias artificiales exigirán su propio sindicato de creadores digitales antes de que logremos regular sus derechos de propiedad intelectual. Futurista. Sí. La inteligencia artificial ayudará a descubrir una cura para una enfermedad que hoy consideramos incurable antes del 2045. Ah, ok, muy bien, positivo. Sí. En 50 años, los seres humanos y las IAs estarán registrados juntos como co-creadores de patente. Sí. Ok, perfecto. Muchas gracias, Andrés. Y vamos Muchas ahora gracias. con la pregunta así de cierre. Visión a largo plazo. Si pudieras dejar un único consejo para las próximas generaciones sobre cómo innovar con IA y las nuevas tecnologías sin perder el foco en el ser humano, ¿cuál sería? Que sigan aprendiendo. Para mí, el conocimiento no se puede delegar todo en las máquinas. Igual que ahora mismo tenemos calculadoras, pero seguimos aprendiendo a sumar, seguimos aprendiendo a dividir y demás. Hay que tener ese conocimiento básico igual. Otra cosa es que hay, bueno, pues las IAs, como estos compañeros avanzados, nos van a ayudar mucho, no solo en la parte profesional, pero bueno, como hablamos en las preguntas, como compañeros de viaje digitales y demás. Pero hay que seguir aprendiendo. La humanidad tiene que seguir avanzando. Vamos a poder avanzar mucho más rápido con estas herramientas, pero si no queremos desaparecer, tenemos que seguir aprendiendo. No podemos delegar todo en las máquinas. No hay que sentarse en un cheslón y olvidarse del mundo. Exactamente. Okay. Eso se vio siempre incluso con los grandes imperios, cuando te sientas, piensas que ya lo tienes todo y empiezas a pues invertir en ti, invertir en seguir avanzando, pues todo se cae. Claro. Y lo mismo puede pasar con la humanidad como ente. Así que hay que seguir aprendiendo. Tenemos que mantenernos relevantes. Totalmente. La innovación es un puente entre lo que imaginamos y lo que somos capaces de construir juntos. Gracias, Andrés, por el día de hoy, por aceptar ser parte de este nuevo experimento que estoy haciendo. Y bueno, ha sido un placer hablar contigo y conocer sobre la tecnología y todas las posibilidades. Muchas gracias, Leticia, por invitarme. Es un honor ser este primer invitado en esta nueva temporada y la verdad que ha sido una experiencia muy, muy bonita. Así que muchas gracias. Gracias. Gracias por escuchar a Intangiblia, el podcast de Intangible Law, hablando claro sobre propiedad intelectual. ¿Te gustó lo que hablamos hoy? Por favor, compártelo con tu red. ¿Quieres aprender más sobre la propiedad intelectual? Suscríbete ahora en tu reproductor de podcast favorito. Síguenos en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. Visita nuestro sitio web www.intangiblia.com. Derecho de autor Leticia Caminero, 2020. Todos los derechos reservados. Este podcast se proporciona solo con fines informativos y no debe considerarse como un consejo u opinión legal.